Gonza, Martín, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas Mariano, noches. ¿todo bien? Bien, bueno, vos adelantaste ayer en Edición Extra, ¿no?, el tema este de que podrían impugnar la sesión y esto realmente ya en la justicia hay un amparo. Así es, dos cuestiones clave. La primera, el gobierno no va a mover un dedo en este expediente por lo que te iba a contar digamos, el menage básicamente de esta cuestión, es que Victoria Villarroel se convirtió en el chivo expiatorio del escándalo que generó la cuestión de qué cargo tenía que estar ocupando en ese momento. ¿Y por qué te digo el chivo expiatorio? Nadie en el gobierno, nadie en la bancada oficialista de La Libertad Avanza, ni en la oposición se percató de que Victoria Villarroel no tenía que estar presidiendo la sesión. No leen los diarios, no saben, no tenían idea, no sabían nada. Nadie se percató. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. No hubo un plan elaborado, no hubo una estrategia, como decían algunos analistas jurídicos, muy pergeniada. No hubo conspiraciones. Lisa y llanamente, nadie se percató de esto. Y cuando se enteraron por los medios de que podía suceder, porque los abogados de Cuader, ni lentos ni perezosos, tomaron nota y rápidamente buscaron moverse, dijeron, che, acá necesitamos culpar a alguien. Y como la relación entre Milei y Villarroel ya prácticamente no existe, por más allá de la cuestión profesional, dijeron, hay que culparla. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta 10 minutos antes del momento de la votación, Villarroel estaba en comunicación con el jefe de gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo. Vamos a escuchar a Milei, ¿te parece bien? Dale. ¿Qué dijo sobre el tema? A ver. Termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a la doctora Villarroel insistentemente y como no le contestaba, le escribieron a la secretaria de la doctora Villarroel, quien tampoco contestó, pero en realidad habían sido notificados el día martes, entro de viaje, automáticamente, digamos, se produce la cefalía, sí, un día transitoria, pero es una cefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo el vicepresidente, o sea, en este caso, la vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo, pero al mismo tiempo es presidente de la Nación, digo, interino, ¿sí? Pero, digamos, está ocupando dos cargos, y eso violenta la división de poderes. Entonces... Bueno, entonces la considera verdad, inválida. Desde, por lo menos su mirada política es que para usted la sesión es inválida. la sesión es inválida, igual, digamos, yo creo que, digamos, se podría hacer nuevamente, digo, porque, digamos, o sea, dado los números, o sea, está claro que, digamos, todos queremos a los Cuellar de la vida afuera. Bueno, esto es una parte de la historia, Sí. Gonza, pero ¿hubo chat? Hubo un chat que difundió la presidencia, que es básicamente una captura de pantalla, que ahí la estamos viendo, donde hablan con Guadalupe Jón, que es una de las asesoras que tiene la vicepresidente Victoria Villarroel. Se comunican el martes, en donde, si vos fijás, dice viaje a Italia. Esa es la notificación del GDE, ¿no?, del sistema de gestión digital que tiene la Casa Rosada, el Estado argentino, donde dice, acá está justamente la notificación del viaje. Pero hay un tema que es donde va a estar puesta la atención, hasta donde tengo entendido yo, en la cuestión judicial. Que son, bueno, y acá vemos justamente el facímil, ¿no?, del expediente. Que es esto que mencionaba el presidente. El presidente dijo que se intentaron comunicar durante más de media hora con el escribano presidencial, con Victoria Villarroel, para, digamos, acordar lo que es la firma. Porque Victoria Villarroel tiene que firmar, aceptar justamente lo que vendría a ser los mandos de la presidencia. Y el escribano tiene, porque hay una marcada directiva de que Victoria Villarroel no pise la casa de gobierno, la obligación de ir a donde está Villarroel. ¿Por qué digo la obligación de ir? Porque cuando le dejaron el gobierno la primera vez a Victoria Villarroel, Karina Milei dio la orden de que nadie saque una foto. Los fotógrafos presidenciales estaban alejadísimos de Victoria Villarroel. La foto, que la publicamos en exclusiva en Letra P, después la tuvimos aquí en enero de este año, no el programa que vos conducías a la noche, la sacó la propia gente de Villarroel. Claro. Carlos,
Buenas noches. ¿Es el peor momento de la relación entre Milei y Villarruel? Bueno, sí, porque digamos, acá estamos discutiendo una cuestión legal constitucional. Sí, Las ahora otras, lo vamos a discutir con el doctor. Las otras eran cuestiones políticas, Claro. si dijo A, si dijo B, digamos, me parece que era de otro orden. Y digamos, al menos yo te diría que en este punto, digamos, Milei aprovecha cada situación de todas maneras como para enchastrarla a Villarruel, independientemente de que no haya sido la responsabilidad o la torpeza, ¿no? En este caso. ¿Vos vendrías a invertir a un país donde está peleado el presidente y el vicepresidente? No, obviamente no. Digo, ¿no es un tema a rever eso? A mí, en realidad, yo, perdón que me meta, ¿no? y que haga una, si se quiere, una opinión de esto. El problema no es que están peleados o no. El problema es que están usando una pelea para tapar que no saben cómo se manejan los resortes del Estado y de la división de poderes. Eso me parece más grave. Y que además no lo sepa la oposición. Pero ¿y los asesores no tampoco tienen un cuerpo de asesores que les diga, mirá, es por acá, es por allá, un secretario legal y técnico? Esa es la cuestión. Porque Claro. hubo otras sesiones a lo largo de este año en donde en diputados o en el Senado se dieron cuenta que estaban haciendo cosas que iban por fuera del reglamento y avisaron. En este caso no avisó nadie, nadie estaba enterado. No, bueno, pero en la versión del presidente es que el escribano la llamó Villarruel y no la atendió. Lo cual demuestra que no asumió como presidenta. Es decir, no alcanza con que el presidente notifique que se va del país. No alcanza con que el escribano la llame a la vicepresidenta y no la encuentre. Para que ella salga del poder legislativo y pase al ejecutivo, como dijo Milei, tiene que haber un acta. Entonces, ¿nula la sesión? No, para nada. No es Si nula la ese sesión. acta no existió, según lo está diciendo el propio presidente, ella seguía estando en el legislativo, cumpliendo su función normal y habitual, que es la de presidir el Senado. Es decir, no es nula la sesión entonces para A mi usted. criterio, para nada. No. Para que sea nula, ella tendría que haber hecho ese acta con el escribano, que el propio presidente dice que no la encontraron para hacer el acta. Ahí sí, ella salía de un poder y pasaba Claro, al hay un otro. vicio de conocimiento. Bueno, pero Acá hay un perdón, desconocimiento total Pero de ahí- las normas. no, pero- Todo lo que Está escuché bien, hasta pero ahora digo- es todo un disparate. Pero digo, ella desconocía a lo mejor que tenía que asumir como vicepresidente. No sé, pero hasta que ella no asuma como presidente en ejercicio, sigue siendo presidenta del Senado. Con lo cual la sesión es plenamente válida. Ajá. Esto que decía recién el señor Macri o la señora Vidal de que hay que cumplir un debido proceso es otra barbaridad. En ningún lugar de la Constitución se dice que primero hay que suspender para después expulsar. En ningún lado lo dice. Pero no debería haber sido así. No, señor. No. La Cámara tiene plenas facultades para o suspender o expulsar. Ajá. Pero esto que decían del debido proceso lo inventaron ellos. Perdón, No hay entonces- en ningún lado una norma que Es diga interesante eso. esto que plantea el La, doctor. la Sí. Constitución en el artículo 66, invito al público a que lo lea, dice la Cámara podrá o suspender o expulsar. Y acá viene el punto, que es un tema que vos me querías preguntar. Lo hablamos antes de cámara. ¿Se podía expulsar sin escucharlo al senador Cuéllar? La respuesta es categóricamente sí, porque esto no es un juicio político del artículo 53 de la Constitución, donde el Senado está excluyendo a un miembro de otro poder. Esto es una medida de autodepuración de la Cámara. La Cámara se autodepura expulsando a un miembro que la compone, que lo considera moralmente inhábil. Es un juicio moral el que hace la Cámara Ahora, cuando doctor, expulsa a un miembro. Si Milei estaba fuera del país, Sí. si Villarruel no había asumido la presidencia, ¿quién era el presidente? en Había ese una momento? cefalía. Había una cefalía, absolutamente. Y eso Es no tiene un desconocimiento absoluto de la ley. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el asesinato de Kennedy Sí. en el año 63? Fue el escribano corriendo a verlo al vicepresidente para que jure, porque sabían que se estaba muriendo Kennedy y no querían que hubiera ni un minuto de acefalía. Perdón, Acá el presidente se va, dice que le avisa, no esperan a que ella asuma la presidencia y el presidente se va igual. Y frente a esa cefalía, ¿podría haber algún tipo de responsabilidad penal de Milei, de Villarruel o de alguien? Habría que verlo de quién fue la Un responsabilidad. incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como un incumplimiento y como mínimo un papelón internacional. En un país no puede haber ni un minuto de acefalía. Por eso conté esta anécdota de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene un sistema parecido al nuestro. Pero sí, se podría investigar si hay ahí alguna responsabilidad penal. Lo que es claro es que la sesión no era nula por ese motivo. No era muy nula. Ahora vamos a hablar del amparo. Le quiero preguntar a Carlos Fara. Esta posición del PRO, ¿no? De decir, nos destratan. Digo, ¿también es una grieta que empieza a aparecer o es el principio del fin del acuerdo con
con el gobierno de Milei? Bueno, me parece que todavía, digamos, hay largo trecho. Yo lo que creo que está haciendo el PRO de Macri es hacer un ajuste de cuentas con Milei, después de lo que pasó con Ficha Limpia, Sí. y después que venía una serie de cuestiones bastante complicadas, como por ejemplo, cuando se votó, cuando se tuvo que sostener el veto presidencial, había mucho ruido dentro del bloque del PRO, que quería abstenerse, diciendo, bueno, digo, en este tema no nos vamos a meter de esa manera. Y luego, digamos, cuando empezaron a planificar desde el gobierno las extraordinarias que por ahora no van a salir, no lo llamaron al PRO para consultarle qué había que hacer. Por lo tanto, te diría que acá hay una sumatoria de cuestiones en donde lo que el PRO hace es aprovechar esta cuestión para pasarle factura al presidente. Hubo una frase más fuerte de Macri, porque eso que vimos en el inicio del programa era parte del evento de la Fundación Pensar. Antes, Sí. como vos bien apuntaste, Mariano, estuvo la reunión del Consejo El Consejo. Nacional. Y ahí Macri dijo abiertamente, no hay que tener miedo a perder en una elección. Traducción, que el PRO no tiene que temer de salir tercero, por ejemplo, o segundo en la Ciudad de Buenos Aires ante una división de la libertad, digamos, ante una división de este acuerdo que planteaban con Libertad Avanza, y básicamente hay que hacerlos perder en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Vamos a escuchar esa parte, a ver. Justamente defendiendo los valores de la República. Lo que pasó ayer en el Senado fue un papelón. Fue un atropello nuevamente de la República. Yo entiendo que todos estemos indignados que ese senador cruce con valijas a Paraguay llenas de plata. Pero el debido proceso es el que decidió el PRO, que era suspender los 5 goces de sueldo, desaforarlo y que vaya a la justicia. Y nunca más iba a ser senador si la justicia terminaba condenándolo. Pero no haciéndolo así, salteándose todos los procesos institucionales que corresponden en una manera obvia de tratar de salvarse todos aquellos que sienten que tienen el culo sucio, entonces tenemos uno por la ventana, así la fila se calma. Se agarra la cabeza el doctor Manili en instantes para decir por qué en un ratito. Prepárate, Martín, vamos a hablar del amparo también, ¿no? ¿Cómo no? Ahí estaba la declaración de... Claro, esto fue en el evento de la Fundación Pensar, Sí. que es cuando salió con los tapones de punta a pelearse con Milei. Lo anterior era justamente en lo que fue el Consejo Nacional, que además Vidal y Jorge Macri hicieron foco sobre en esta necesidad de ir hacia una identidad nueva del PRO bien pura, y después dicen, a partir de marzo hay que mantener las puertas abiertas del partido para que vuelvan los que se fueron con Milei. Bueno, ahí está.